Muy buenas noches, doctor Milton. ¿Se me escucha? Sí, sí, se escucha. Genial, vamos a dar inicio. Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Miriam. Soy la asesora académica del Centro de Capacitación Internacional de Actualización Público-Privada Galeno. Les agradezco y les doy la bienvenida al diplomado de la laparoscopía básica y sutura laparoscópica con el módulo Electrocirugía en laparoscopía. A cargo de la ponencia está el doctor Milton Ávila. Estimados participantes, para una buena exposición se les pide mantener el micrófono apagado al igual que la cámara. Aquellos participantes que aún desean inscribirse en el diplomado o en alguno de los módulos, aún lo pueden solicitar a través de mi número de WhatsApp que lo dejaré en el chat de este Zoom. Sin más demora, esperando que sea muy provechoso para cada uno de ustedes, doy pase a... Adelante, doctor. Muy buenas noches. Bien, muchísimas gracias. Bien, el día de hoy vamos a comenzar entonces con esta charla bastante interesante. Pues vamos a hablar de lo que es la electrocirugía en laparoscopía. Ya, parte de lo que es este curso de diplomado, pues vamos a hacer una revisión de este tema bastante interesante e importante a la vez. Y bien, eh, bueno, comencemos entonces. Sean todos bienvenidos y bueno, nuevamente el agradecimiento al Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional por la oportunidad de compartir los conocimientos desde este punto. Bien, veamos entonces la electrocirugía en laparoscopía, ¿no? Vamos a revisar entonces este segmento y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver qué vamos a considerar, qué puntos importantes se deben considerar en lo que es la electrocirugía en la paroscopía, ¿ya? Entonces, en este caso vamos a dar algunas consideraciones de seguridad y prevención de complicaciones en el uso de la electrocirugía durante la laparoscopía, los tipos de corriente en electrocirugía que se manejan, ya las técnicas de electrocirugía en laparoscopía, las estrategias para prevenir lesiones inadvertidas durante la electrocirugía y los avances y futuras tendencias en electrocirugía laparoscópica, ¿no? Entonces, obviamente todo está en relación a lo que es este contexto que debemos considerar ya durante todo lo largo de esta exposición, ¿ya? Y bueno, siempre vean el segmento más importante, el punto clave, ¿no? De cada uno de los segmentos que vamos a ir revisando. Bueno, a manera de introducción debemos saber que el objetivo de la cirugía ya endoscópica, ya la cirugía laparoscópica, ya es conseguir el mismo resultado en la cirugía clásica, es decir, en la cirugía abierta, pero con una mínima invasión y así también en este caso con una mínima estancia del paciente en este caso en el hospital, ¿no? Entonces, la principal causa de reconversión en cirugía laparoscópica es la hemorragia, ¿ya? Eso significa de que cuando ya hay, en este caso, un foco hemorrágico en el lugar, pues puede cambiar de una cirugía laparoscópica a una cirugía abierta, ¿no? Entonces, las hemorragias quirúrgicas pueden producirse durante el acto quirúrgico o así también en el posoperatorio inmediato. Las hemorragias postquirúrgicas ocurren como consecuencia del fallo de una sutura, ligadura o desprendimiento de una escara. ¿Ya? Entonces, esas son las circunstancias en las que pueden producir estas complicaciones. La electrocirugía en este punto, pues, nos da un parámetro bastante importante para evitar esta serie de complicaciones y estas reconversiones de cirugía laparoscópica a una abierta. Entonces, existe lo que es el electrocauterio, pues como su nombre lo menciona, pues es un aparato bastante importante, el cual eh, coagula el segmento, ya realiza una coagulación de proteínas en el punto y pues asimismo hace que exista una menos probabilidad de que, una menor probabilidad de que existan hemorragias ya en el transcurso.
¿no? Entonces, nos facilita bastante lo que es la electrocirugía en este punto, ¿ya? Por eso que este curso, pues, es bastante importante desde ese enfoque. Bien, fuentes de energía en cirugía, ¿no? La energía electromagnética y la energía mecánica es la que se utiliza. Bien, como la energía electromagnética, pues utilizaremos lo que es la electrocirugía, que puede ser monopolar, bipolar o láser. Mientras que la energía mecánica, pues es la que se utiliza de manera convencional por medio de suturas, grapas o clips, ¿ya? O la ultrasónica por medio de lo que es el ultrasonido, ¿no? Entonces, este tipo de fuentes de energía en cirugía, pues la tenemos que ubicar bastante bien, la tenemos que diferenciar, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a hablar en este tema, pues es de la energía electromagnética, más específicamente de lo que es la electrocirugía. Propiedades de la electricidad. Pues, ¿cuáles son las propiedades que presenta la electricidad en este punto? Uno, pues la intensidad es el flujo de electrones durante un periodo de tiempo medido en lo que es amperios, ¿no? El flujo de electrones se da, pues, en este caso, una conducción de estos electrones se da en moléculas que presenten nube electrónica, es decir, en este caso, electrones orbitando en sus átomos, ¿no? Entonces, la intensidad va a ser ese flujo de electrones que hay en un determinado tiempo. Resistencia, hablamos de resistencia a la oposición al flujo de la corriente, esta que va a ser medida en ohmios, ¿ya? En ohmios. En este caso, la resistencia es lo mismo que mencionar con lo que es la impedancia, ¿no? Que es lo que se opone a esta corriente eléctrica como tal, ¿no? Otra propiedad es la tensión o voltaje, ya que es la fuerza que hace circular la corriente venciendo la resistencia del circuito, ¿ya? Aquí tenemos el voltaje, pues sí, obviamente el voltaje o tensión, pues se va a medir en unidades de voltios, ¿ya? Y por último, la potencia, ¿ya? Por último, la potencia, que es el efecto de la tensión, ¿ya? Que crea justamente una corriente a través de una impedancia o resistencia y está medida en vatios, ¿ya? Entonces, tenemos todo un circuito, ¿ya? Por el electrocauterio, hay la resistencia o impedancia, ¿ya? Catalogamos justamente el voltaje que se va a manejar, ¿ya? Y la potencia en la cual va a llegar, ¿no? Entonces, esos son los parámetros que podemos, en este caso, utilizar ya como propiedades de la electricidad aplicados a lo que es la electrocirugía, ¿no? Entonces, hay dos tipos de corriente eléctrica en este punto, la corriente continua y la alterna, ¿ya? En este caso, debemos saber que se puede utilizar una corriente continua, ya cuando hablamos de un sistema bipolar, ¿listo? Con respecto a lo que es el electrocauterio, ¿no? Entonces va a haber una corriente continua al respecto y aquella que llega a ser una corriente alterna, ¿ya? Con una derivación monopolar, por ejemplo, que se puede utilizar también el electrocauterio. Ya vamos a ver la diferencia entre una bipolar y una monopolar. Esta es la forma en la cual se desplaza ya la electricidad, pues con respecto a lo que es las ondas, ya que va generando el movimiento de los electrones para generar justamente el flujo eléctrico, ¿listo? Entonces, esta cantidad o este movimiento que hay es un movimiento vibratorio, ya, y por ende, este movimiento vibratorio pues da un recorrido y por ese recorrido en cuestión de tiempo nos da lo que es la unidad de hercios o ciclos por segundo, ¿no? Entonces, a menor cantidad
en cuestión a frecuencia, pues obviamente habrá mayor recorrido. Y a mayor frecuencia, pues habrá menor recorrido, similar a lo que ocurre en lo que es el ultrasonido, ¿no? Entonces, mientras más frecuencia hay, en este caso, el recorrido es menor, ¿ya? Mientras menos frecuencia exista, pues mayor es la profundidad o penetración que existe. Entonces aquí tenemos justamente esta fórmula que nos da con relación a lo que es el calor o la cantidad de calor que existe en relación a lo que es el voltaje que está, en este caso, relacionada con lo que es la resistencia, ya por el tiempo, ¿no? En este caso. Entonces, el calor en los tejidos es mayor cuando aumentamos el voltaje. ¿Ya? Entonces, este es directamente proporcional a mayor calor, pues mayor voltaje, ¿ya? O lo mantenemos, en este caso, con respecto a lo que es el tiempo. Por otro lado, cuando aumenta la resistencia, necesitamos más voltaje para generar el mismo calor, ¿no? Pues, prácticamente estos dos son inversamente proporcionales. Bien, con respecto a lo que es la electrocirugía, esta se basa en la aplicación de la corriente alterna de alta frecuencia sobre un tejido biológico, ¿ya? Y a su vez, en este caso, con el objetivo de producir un efecto que genere energía térmica. Ya lo que necesitamos es que haya energía térmica. Entonces, estos llevan a cabo diferentes efectos quirúrgicos dependiendo a esa temperatura que se va a alcanzar, ¿ya? Entonces, en la electrocirugía, pues si tenemos una temperatura alcanzada de 37 a 46, 43 grados, lo único que conseguimos es un calentamiento en el segmento. Sin embargo, si va de 43 a 45, puede haber retracción del tejido. Mayor a 50 grados, pues existirá reducción de la actividad enzimática en el lugar y entre 70 a 80 grados existirá ya la coagulación blanca por desnaturalización de las proteínas. Si se consigue una temperatura entre 90 a 100, pues hay desecación, esto por ebullición del agua y la ruptura de membranas celulares, conservando las células en su arquitectura. Y si es mayor a 100 grados, pues habrá corte, ¿ya? Este corte por vaporización, ¿ya? Que da como resultado la ruptura del citoplasma y una explosión celular. Mayor a 200, existirá carbonización o fulguración, ¿ya? Entonces, en esta fulguración, pues es lo que se llega a dar como resultado, pues, el término de coagulación, junto con lo que es la coagulación blanca y desecación. En este caso, pues se dará como resultado lo que es la coagulación, ¿no? Entonces, se llegan a manejar bastante esto de lo que es el voltaje y la intensidad, ¿ya? Como parámetros que son con respecto a lo que es la potencia de salida de la electricidad, ¿ya? Como parámetros inversamente proporcionales, ¿no? Entonces, a un mayor voltaje, pues una menor intensidad. Bien, entonces aquí lo que se llega a formar es básicamente lo que habíamos mencionado a un inicio, ya a una determinada temperatura, la desecación, la pérdida de agua por medio de lo que es en este caso la vaporización, o bueno, la desecación, ya la pérdida de agua de la célula, y mientras que la vaporización ya la ruptura de lo que es la membrana celular y pues obviamente la lesión de lo que es el citoplasma. Bien, hablemos de lo que es en este caso el segmento monopolar y bipolar, ya que conlleva justamente al uso de la electricidad en las cirugías. Bien, vamos a ver un pequeño
video al respecto de la unidad de electrocirugía, ya que es bastante interesante al respecto. Y bueno, mostrando obviamente los tipos de electrobisturís que existen. Ya, por ejemplo, en la electrocirugía, ¿qué equipos se llegan a utilizar? Hay la CG1, la Uro 400. Y bueno, estas son para diferentes, en este caso, utilidades al respecto, porque también dan una temperatura, pues, que alcanza solamente a veces a seccionar en el segmento, pero que no son recomendables para el uso, por ejemplo, en la paroscopía. En la paroscopía se utilizan, en este caso, un voltaje mayor al respecto, ¿ya? Y bueno, obviamente el equipo llega a ser un tanto distinto, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, lo que se utiliza también son los pedales, ¿ya? Como parte de lo que es el equipo. El Uro 400, por ejemplo, que solamente es para intervenciones urológicas al respecto, ¿ya? Y bueno, pues presentan justamente sus segmentos de sección, ¿ya? Y también lo que es la calibración de lo que es la temperatura a la cual se quiere llegar, ¿ya? Y la activación por medio de lo que es el pedal, ¿no? El pedal amarillo o en este caso a nivel de lo que es ya directamente el mango del electrobisturí. Sin embargo, existen también otros que llegan a ser de mayor potencia, ¿ya? Eh, que lo vamos a ver enseguida, que presentan puertos de ingreso, de acceso justamente, que también utilizan pedal y también utilizan la plancheta, ¿no? Para el descargo de lo que es la parte eléctrica. Esta, pues, es de tipo monopolar, pues también hay en este caso bipolares. Las que más se utilizan en la parte laparoscópica es la LAP 250, el electrobisturí, que es más sofisticado, presenta complementos para de 250 watts de potencia, ¿ya? Y 140 watts, ¿no? Este no es recomendado para urología, ya por si acaso. Se utiliza justamente, este es el indicado para el segmento de laparoscopía, ¿no? Entonces, este electrobisturí como tal, sus puertos de entrada, ¿ya? Y la calibración específica. Bien, entonces la unidad como tal, ya, de electrocirugía es la encargada de generar la energía alterna, ya de alta frecuencia, usada en electrocirugía a partir de corrientes eléctricas de baja frecuencia. ¿Listo? Esto con el propósito de conseguir un efecto térmico sobre el tejido. Recordemos que tiene que ser de baja frecuencia para poder llegar a segmentos superficiales o de corte superficial que no invadan más allá de lo que se necesita. Entonces pueden ver en este caso equipos monopolares como también los bipolares. ¿Listo? Aquellos monopolares que necesitan en este caso un segmento neutral, ¿ya? Aparte de lo que es el equipo de electrobisturí, ya su generador, necesitan también una plancheta de descargo neutral, un electrodo neutral. Sin embargo, el bipolar, ya como su nombre menciona, pues el mismo equipo de electrobisturí presenta ambos segmentos. Presenta el segmento activo como también el segmento neutro, ¿ya? Los dos en uno, ¿ya? No necesita, pues, prácticamente esta plancheta de descargo, ¿ya? Porque la electricidad básicamente circunda en directamente el lápiz o electrobisturí, ¿listo? Entonces, hay entonces el monopolar y el bipolar. Entonces, el monopolar, pues sabemos muy bien que puede haber potencias, en este caso densidades de potencias de 20 watts, ¿ya? Que pueden ser de corto impacto, como también pueden ser de largo impacto, ¿ya? Que se pueden utilizar también en lo que es las cirugías laparoscópicas,
Es la modalidad más utilizada, es versátil y efectiva, ¿no? En este caso, clínicamente hablando. El electrodo monopolar activo, desde el que fluye la corriente de alta frecuencia, es a través de lo que es el tejido hasta lo que es la placa. ¿Ya? Y el efecto depende de lo que es la zona de contacto entre el electrodo activo y el tejido. Pues tiene que tener una plancheta de descargo, que vamos a ver enseguida, que en este caso dónde se debe colocar, ¿no? Entonces, las causas de lesión por quemadura con monopolar, pues se dan por la lesión térmica directa con el extremo del instrumento activado, fuera del campo de visión del cirujano. Dos, por el fallo de aislamiento del instrumento. Tres, por el contacto del electrodo activo con trócares, laparoscopio u otros elementos conductores. Y por último, por el acoplamiento o paso de corriente desde el electrodo a un conductor adyacente sin necesidad de contacto, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con este equipo, ¿ya? Y bueno, para tener en este caso precaución de no producir este tipo de lesiones. El bipolar, ya sin embargo, en este caso, presenta todo en uno, ¿cierto? Entonces, el paciente no forma parte del circuito, ¿ya? Entonces, no va a haber un descargo por fuera, ¿ya? Entonces, los dos electrodos activos son iguales, la corriente atraviesa el tejido de uno a otro, es más precisa y obviamente gracias a este sistema pues se evitan diferentes tipos de daños, ¿ya? Lo malo es que tiene menos poder de hemostasia, ¿no? Entonces no siempre es bueno en el sentido de que no produzca daño, o sea, limita el daño tisular, pero así también tiene un menos potencial, en este caso, para producir lo que es la hemostasia. Y bueno, para mejorar la efectividad de la electrocirugía clásica, pues y evitar estas complicaciones, aparecen nuevas tecnologías como es el caso del láser, el bisturí de argón y los selladores vasculares que pueden ser bipolar avanzada y los ultrasónicos. El bisturí de argón, por ejemplo, mejora la efectividad clínica enfocando la energía de radiofrecuencia en un haz de argón direccional, ya sin contacto y a temperatura ambiente. A nivel de lo que es la coagulación por argón, pues la radiofrecuencia ioniza justamente el gas, permitiendo que en este caso haya flujo de electrones al tejido. Ya en este caso se da en esta forma, ya en esta distancia. El gas actúa como puente eléctrico, ya no hay un contacto específico, ya por el que se desplaza la corriente entre el tejido y el electrodo. Ya, entonces va a haber en este caso el gas que actúa como este puente. Hay hemostasia más rápida, ya una escara llega a ser más homogénea, hay menor daño tisular y mejora la cicatrización. El flujo de gas limpia el tejido reduciendo la carbonización, ya no se puede llegar hasta ese nivel, y desplaza el oxígeno y nitrógeno, lo que supone una combustión reducida, es decir, va a haber menos humo. En este caso, el bisturí de argón es bastante sofisticado, el problema es el costo, ¿no? Bueno, la profundidad de penetración depende de la potencia. Mientras más potencia tenga, pues mayor penetración. ¿Ya? Entonces, la duración de la aplicación y también las características del tejido, pues van a depender, en este caso, para poder adecuar la profundidad de penetración. Es muy útil para coagular sangrados superficiales en órganos parenquimatosos, ya como es el caso de el hígado, por ejemplo, páncreas, ya riñones. También es de utilidad en destrucción de lesiones endometriósicas superficiales, ya, y en la linfadenectomía paraórtica. La penetración solamente va de 2 a 3 milímetros, ya. Se activa a 1 centímetro del tejido. La distancia que va entre lo que es el equipo y el tejido es 1 centímetro, lo que te supone 2 a 3 milímetros de profundidad de acción. ¿Listo? El láser es otro de los equipos actuales que se utiliza, ¿ya? Se utiliza con ondas de alta energía para producir efectos de coagulación y corte por medio de la producción de calor. Es multifunción, puede cortar, coagular, vaporizar el tejido, soldar y destruir
selectivamente los tejidos, tiene una gran precisión, ya, pero produce altas temperaturas, ya por lo que no evita las posibles complicaciones del electrocauterio. Lo malo que también su costo es alto, ¿no? La mayor parte de los equipos sofisticados pues tienen un costo elevadísimo. Los efectos sobre los tejidos varían según la temperatura, ya en este caso los tipos de láser que pueden haber también, bueno, van de 37 a 60, un calentamiento imperceptible a la vista, 65 grados va a haber blanqueamiento por coagulación tisular, ya esto estamos hablando por el uso justamente del láser, ya. Al 90 grados ya va a haber desnaturalización de proteínas con oscurecimiento de tejido y a los 100 grados va a haber vaporización y carbonización de tejido. Los tipos de láser pueden ser el argón, el dióxido de carbono y el neodimio YAG. Así también de manera actualizada, pues se dan los selladores vasculares, ya como los electroquirúrgicos bipolar avanzados y los ultrasónicos. Los selladores vasculares que son basados en energía bipolar avanzada, ultrasónica o combinaciones de ambas, mejoran la seguridad hemostásica ya a nivel de lo que es la electrocirugía monopolar y bipolar convencional. Combinan presión y energía para crear un sello natural mediante la fusión de colágeno y elastina de los vasos sanguíneos. Recordemos que la estructura de los vasos sanguíneos consta de las túnicas íntima, media y adventicia. Estas túnicas pues presentan a nivel de la túnica íntima y media una lámina elástica interna y entre la media y la adventicia una lámina elástica externa. Entonces, estas láminas elásticas, al momento de ser presionadas, chocan las unas con la parte opuesta, haciendo una presión tal de que aplicado aún así, en este caso el calor, con la desnaturalización de estas proteínas de colágeno y elásticas, hacen de que ese vaso sea, en este caso, sellado, ¿ya? O, bueno, en este caso, ocluido como tal, ¿no? Va a haber una oclusión del vaso sanguíneo ante lo que es el flujo sanguíneo, ¿no? Entonces, aquí es bastante importante también, ya este detalle. Y bien, estos son los selladores vasculares entonces. Bien, ahí está una forma de sellado, ¿ya? En un bipolar clásico, ya en este caso se analiza la información de flujo de electrones acá, ya se detecta el aumento de impedancia, se ajusta la intensidad de corriente y el voltaje y el sellado del vaso o tejido, ya que finaliza automáticamente, el sellado y la sección que son en este caso independientes, aquí está el sellado del vaso, ya. Entonces, el sellado de los vasos, pues, se utiliza calor y compresión al mismo tiempo. Se tiene que comprimir el lugar y se debe utilizar calor, ¿no? Entonces, puedes sellar vasos hasta 7 milímetros de diámetro, ¿ya? Y se debe también aquí medir, en este caso, la impedancia en la cual se va a utilizar, ¿no? Bueno, aquí el sellado y la sección son independientes. Esto va a depender bastante de la impedancia, ¿ya? Y bueno, se pueden sellar como también se pueden seccionar. El control automático de la energía liberada pues nos da una mínima lesión térmica por fuera de las pinzas del dispositivo, que va de 0,5 a 2 milímetros, y la ausencia de necrosis tisular. Va a haber una capacidad de soportar presiones de ruptura suprafisiológicas, ¿ya? Y sellan vasos hasta 5 milímetros de calibre con un bisturí armónico y hasta 7 con bipolares avanzadas. ¿Listo? Y bueno, también en este caso hay sellado rápido que va entre 3 a 7 segundos y pues hay señales acústicas del generador que ya te permiten saber cuando un vaso está sellado. Ventajas de los selladores en cirugía laparoscópica, la multifuncionalidad, ¿no?
de las pinzas selladoras. Evita la utilización de suturas, o sea, no haber una sutura vascular en el segmento o hemostática. La disminución del tiempo operatorio, pues de 3 a 7 segundos es lo que dura en este caso una compresión con sellador como tal, y hay una alta precoz en este caso del paciente, ¿ya? Porque no esperamos a que haya en este caso una buena compresión de las suturas, ¿ya? Que se hacen de manera mecánica. Lo malo es que estos selladores en cirugía laparoscópica tienen un alto costo, ¿no? Alrededor de 400 a 600 euros por pinza, ¿ya? Entonces hay que pensarlo bastante bien para realizarlo, ¿no? Eso todavía en un sistema todavía de que no cuenta obviamente con ese tipo. Selladores bipolares avanzados, pues está la Liga Sears, ¿ya? Que utiliza electrocirugía bipolar, ¿ya? Son pulsátiles y controlan la impedancia. Otro llega a ser el ENSEAL, que detecta el calor producido, controlado, ¿ya? En este caso, controlando de esta manera la cantidad de corriente empleada, ¿no? Entonces, ahí están los dos equipos, el ENSEAL y el Ligación. En, Ha existido una evolución bastante amplia en lo que es la tecnología de ligación, que hay justamente, han aparecido lo que son los para sellar, las para sellar y cortar, ya, para sellar y cortar en 5 milímetros, para sellar y cortar en curva, con aquellos monopolares y ligación, ya, en este caso para sellar, agarrar y cortar, ya, entonces pues, son aquellos que hacen ya de todo, ya, y pues aquellos que son para sellar y cortar con mandíbulas pequeñas y curvas. Y hay un bisturí armónico que también se utiliza, que utiliza energía mecánica para corte y la coagulación de los tejidos, pero bueno, esos son entre los que se llegan a utilizar. El efecto vascular de los selladores ultrasónicos, ya, es una cerámica piezoeléctrica que convierte los impulsos eléctricos en energía mecánica en la punta activa. Va a haber una vibración que provoca la ruptura de los enlaces de hidrógeno entre las proteínas del tejido, por lo que el sellado y la sección del vaso se pueden producir de manera simultánea. ¿Cómo funcionan estos que son los ultrasonido? ¿Ya? Fíjense en este esquema bastante eh, interactivo, pues se podría mencionar. Pues primero va a haber una presión, pues movimiento mecánico, y por fricción en el segmento, ya va a haber una coaptación, la vibración rompe sus puentes de hidrógeno, ya que da el colapso de las moléculas de colágeno y su adherencia, y formando justamente un coágulo coadaptativo. Y la coagulación, si se mantiene el ultrasonido, hay un aumento de la temperatura, liberando el agua y coagulando el tejido, ¿no? Entonces es lo que se hace. El corte, pues puede ser mediante la tensión y presión, ya estira justamente el tejido y la cuchilla lo traspasa fácilmente. Bien, también puede haber coagulación o corte ultrasónica, pues esto es lo que pasa justamente en el vaso. Aquí estamos con el vaso, la presión. Primero la coagulación requiere la compresión y coadaptación de las paredes del vaso. Lo primero. Segundo, va a haber los puentes de hidrógeno de las proteínas celulares que se van a desnaturalizar. Tercero, pues las estructuras proteicas desnaturalizadas van a formar un coágulo en el lugar. Los tejidos internos se calientan ya por la fricción de la pala, formando un sellado y unión permanente de las paredes, ¿ya? Y por último, pues estas paredes se van a separar, ¿no? Llegan a su límite de elasticidad y debido a la fricción de la pala activa, provoca el corte, ¿no? Entonces la coagulación y el corte simultáneo puede ser de vasos de hasta 5 milímetros. Bien.
Hay entonces también la tecnología ultrasónica, que es la Harmonic, que es de cable mango transductor, pues, que ya es bastante sofisticada, donde la electricidad viaja del generador al mango transductor, y si es transductor, pues obviamente transforma el movimiento mecánico que hay, ¿ya? Entonces existen lo que son los discos de ceramida piezoeléctricos, ¿ya? Tornillo, la onda mecánica que llega en el segmento, y pues se dispara las ondas, ¿no? De manera comparativa, pues la eléctrica utiliza corriente eléctrica a través del paciente, ¿ya? Hay un corte mecánico con cuchilla, hay el sellado seguro de vasos hasta 7 milímetros, soporta presiones varias veces superiores a las fisiológicas, produce humo, ¿ya? A veces hay adherencias leves del tejido en las palas y los instrumentos pueden calentarse demasiado. Sin embargo, la ultrasónica, viendo desde un punto comparativo, hay sellado y corte ultrasónico, no hay corriente a través del paciente, no hay el riesgo de quemaduras eléctricas. El sellado seguro de vasos es hasta 5 milímetros, hay una diferencia. Soporta presiones varias veces superiores a las fisiológicas, no produce tanto humo, no hay adherencias a las palas y el instrumental se calienta sin llegarse a quemar. Bien, entonces aquí hay las energías para la hemostasia que se llegan a utilizar, ¿ya? Entonces, la electrocirugía, en este caso, debe tener una alta, ¿ya? Capacidad de disección, y la capacidad de sellado de los vasos, en diámetro de los vasos a 1 milímetro, ya llega a ser alta con la electrocirugía. El ultrasonido abarca un poco más y el ligasur abarca mucho más todavía. Y bueno, ahí están las ventajas. El monopolar y bipolar, pues llega a ser a costo bajo en relación, y la infraestructura básica. Los ultrasonidos tienen corte y coagulación simultáneo, esa es la ventaja. Es rápido en diseccionar el tejido, que es poco vascularizado. Tiene una menor limpieza del instrumento y pues hay, en este caso no se utiliza la energía eléctrica dentro del paciente. El ligasur es altamente hemostático, ¿ya? De ahí, en este caso, el término de ligasur, ¿no es cierto? Hay una ligadura prácticamente del vaso. Se controla la potencia en función al tejido y hay coagulación de vasos hasta 7 milímetros. En este caso genera poco humo y pues la baja temperatura, que es a 100 grados. Recordemos que la monopolar o bipolar tienen que alcanzar, en este caso, mayor a 100 grados Celsius, ¿no es cierto? El enfriamiento aquí es rápido y el corte es independiente en algunos equipos, y hay una mínima dispersión térmica. Ahí está el ultrasónico bipolar avanzado, ¿no? Este equipo es bastante costoso y bueno, complejo, ¿no? En su forma de, en este caso, funcionamiento como tal. Técnicas de electrocirugía, vamos con los modos y corte y coagulación, ¿ya? Entonces ya habíamos hablado de esto, de lo que es la electrocirugía monopolar y bipolar, ¿ya? En la monopolar, recordemos muy bien que tiene que haber una plancheta de neutralidad, ¿ya? Mientras que en el bipolar, pues prácticamente el lápiz o equipo, pues lo hace ambos al mismo tiempo, ¿no? Bien, en la electrocirugía tenemos entonces esas dos técnicas, la monopolar, ya que en el caso de endoscopía digestiva es el 90% de los casos, y en la bipolar es más residual, ¿no? Es importante saber qué se utiliza. Vamos con la monopolar. Hay un único polo activo que sería el cable que va conectado al asa de polipectomía. Vamos a dar un ejemplo, porque esto se puede utilizar también en lo que es la parte de la paroscopía. Una placa con su cable de conexión, ¿listo? Y pues la energía va desde la parte que genera el polo activo y es recogida por la placa. Entonces la energía va y pues hay una conducción por los tejidos
y es captada para que no se disperse en todo lado, es captada por esta placa, ¿no? Entonces hay tres elementos aquí: el generador, ya, el electrodo activo y el electrodo neutro, ya, y obviamente el asa de polipectomía. En esta técnica, pues, se basa en la densidad de corriente, ya, en este caso, se debe concentrar la energía en muy poca superficie. La función de la placa es de recoger justamente esa energía y enfriarla, ya. Por eso es que la placa es de mayor superficie que el elemento activo, ya. Entonces tenemos un elemento activo de mayor superficie porque tiene que recoger toda la energía para evitar, en este caso, el calentamiento. Recordemos muy bien que la electricidad genera ya calor, ¿no? A medida que se conduce por un medio, ¿ya? Recordemos muy bien que en nuestro caso, el hueso, el tejido óseo, pues es un tejido conductor, ¿ya? Porque dentro de su composición, aparte de tener minerales que presentan nube electrónica, pues presenta también líquidos, como es el caso de la vascularización en ese punto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Ya? Lo que hace básicamente es calentar el lugar. Entonces, para que esta energía eléctrica no se disipe y vaya calentando regiones o segmentos, pues se utiliza esta plancha o placa que recoge la energía eléctrica, que es la placa neutra. Entonces, hay los elementos tipo que se utilizan, que puede ser la asa de polipectomía para justamente realizar este procedimiento de polipectomía, ¿ya? Se retira lo que es el pólipo, la de precorte, ya el papilótomo o el sistema de coagulación monopolar, ya que puede utilizar también un coagrapper, ¿no? Las grapas como tal en el segmento, ¿no? Un coagrapper como tal. La técnica bipolar, pues aquí no hay una plancha neutral, pues directamente la tiene ambas, ya el segmento ejecutor. Pues en la endoscopía pues no hay necesidad del uso de placas, ya, sino que en el mismo conector accesorio se utiliza justamente el mismo, hace de activo y neutro a la vez. Y bueno, aquí en este caso se puede evitar la placa como tal. Hay grandes niveles de seguridad porque la corriente no circula por el cuerpo del paciente, ¿ya? Entonces eso es importante de saber. Entonces, en esta técnica es una pinza hemostática, pues se puede utilizar una hemostat, ¿ya? Que es una solución muy interesante para los sangrados. Hay una disminución del efecto de calor, hay una compresión más amplia, ¿ya? Intenta, en este caso, su mejora, pues sería, en este caso, el segmento sofisticado que hemos visto por ultrasonido. Y bueno, el corte y coagulación, pues comúnmente se utiliza un pedal amarillo para cortar, que emite pulsaciones cortas para reducir el riesgo de sangrados o perforaciones, y el pedal azul, que puede ser para dar toques de coagulación. ¿Ya? Entonces, debemos conocer esos pedales, ¿no es cierto? El pedal amarillo y el pedal azul, ¿no? Que de hecho lo han debido observar en algunos procedimientos en cirugías abiertas, pero también se utiliza el mismo sistema en cirugías laparoscópicas. El endocup, que es un modo de ayuda al endoscopista, ya, o en este caso al laparoscopista. Hay dos equipos, el endocut, en este caso, I, que se utiliza en precorte, y el endocut Q, ya que está vinculada a un asa de polipectomía, ¿no? En este caso cambia un poco la situación para la parte de la paroscopía, pues básicamente el fundamento es el mismo, ¿no? Estrategias para prevenir lesiones inadvertidas durante la electrocirugía. Aquí hay una falta de derivación, ya esto cuando utilizamos tipo monopolar, ¿no? Entonces aquí es cuando no se utiliza adecuadamente la placa de neutralidad, ¿listo? La placa de neutralidad tiene que estar cerca ya al lugar donde se va a ejecutar justamente
el segmento ejecutor monopolar, ¿ya? Entonces, esa falta de derivación, por ejemplo, si la placa se coloca en lugares donde hay bastante tejido adiposo, en lugares cercanos a lo que es tejido óseo, pues va a producir lesiones. ¿Listo? Entonces, se debe colocar adecuadamente, ¿no? Entonces, aquí fíjense cómo es el flujo, ya que existe el flujo de electricidad en el segmento, ya es bastante importante, desde el punto de ejecución hacia lo que es la placa de neutralidad, ¿no? Es por eso que la ubicación es bastante importante. Esto que vemos justamente es una cirugía abierta. En una cirugía laparoscópica, pues prácticamente es similar, tiene que ser cercano al lugar de descarga. Bien, entonces aquí, pues si no hay un lugar adecuado, pues hay diferentes caminos alternativos que da la electricidad y viaja en este caso, alrededor de todo lo que es el paciente. Entonces se pueden dar caminos alternativos como el segmento de la rodilla, ya, o segmentos articulares, o en el segmento de lo que es la cabeza, pues descargar justamente en instrumentos, ya, que están en contacto con el paciente. Entonces, esta falta de derivación pues se puede corregir con el uso del electrodo de retorno, ya que es la placa de neutralidad, ya que se puede utilizar placa en paciente entera, que es una superficie conductora, o la placa de paciente partida, ya que es un poco más eficiente, pues porque capta de un segmento y otro y no evita bueno, evita justamente fugas en el segmento, ¿no? Entonces ahí está justamente este punto, que es bastante importante. Este evita todo tipo de fugas que existan, ya que pueda tomar como camino alterno la electricidad que se está aplicando. Entonces, los resultados no deseados incluyen daños debidos a corrientes de fugas, ya, en este caso lesiones del tejido, ya, daños en lugares alternos donde no es la cirugía en sí, ya, y daños en la placa de paciente como tal. Bueno, hemos llegado hasta este punto, pues les agradezco bastante su gentil atención. Y bueno, conmigo estaremos en otra próxima ponencia. Disculpen la demora en el inicio, pero de todas formas se ha intentado repasar los puntos específicos y claves de este tema en particular, como es la electrocirugía en la laparoscopía. Ya estaremos viendo posteriormente puntos más específicos y de uso justamente en ese diplomado que ustedes están optando. Bien. Agradecido siempre por su gentil atención, pues que pasen una maravillosa noche y un abrazo hasta donde se encuentren, ¿no? Un abrazo fraterno desde la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, hacia cada uno de ustedes. Que tengan una maravillosa noche.